Carta a los Romanos, seguimos con nuestra serie de Romanos y hoy vamos a estar hablando en el capítulo 13 del libro de Romanos. Romanos capítulo 13 y vamos a leer, hermanos, los versículos del 1 al 7. Romanos capítulo 13. Hace un mes estuvimos en el capítulo 12, hoy nos toca el capítulo 13. De Romanos. Romanos capítulo 13. Y yo quiero leerlo, hermano, y les invito a ustedes, por favor, a estar de pie. Y vamos a leer en reverencia a las Escrituras. Usted me sigue con su vista. Romanos 13, 1 hasta el 7. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Dice el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por causa del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias por este bello día, Señor, este hermoso día que tú nos concedes. Hoy venimos y nos congregamos en tu casa, Señor, para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Tú eres digno, Señor, de toda adoración, de toda gloria. Y pedimos, Señor, que cualquiera que sea las ansiedades, preocupaciones, los estorbos que puedan, Señor, impedir que escuchemos con un corazón dócil tu palabra, pedimos que tú nos ayudes a concentrarnos y a que quitemos esas cosas de en medio. Muchas gracias, Señor, por los que estamos aquí presentes. Te ruego por aquellos hermanos que tienen complicaciones de salud. Señor, tú sabes más que nadie por qué ellos no pudieron estar aquí con nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú les fortalezcas, que tú les des paz, le dé ánimo, Señor, y la salud que ellos necesitan. Gracias, Señor, por nuestros niños. Gracias por los cumpleañeros, los que cumplieron aniversario. Gracias por nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos y guíanos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Hoy estaremos hablando acerca de un tema, no estaremos hablando de política, pero estaremos hablando acerca de un tema, ¿verdad?, que para muchos, pues, es un poco difícil, el tema del gobierno. Y vamos a estar hablando sobre nuestra obediencia al gobierno civil. Y mis hermanos, esta semana pues realmente cogí, por decirlo así, bueno, no voy a usar la palabra dominicanas, realmente me tomó mucho trabajo, ahora se ve más bonito, me tomó mucho trabajo poder desglosar este mensaje, porque según nosotros leímos del versículo 1 hasta el 7, pero si nosotros tomamos los 7 versículos hoy, no nos iríamos. Así que lo vamos a dividir en 2 partes. Versículo 1 y 2 hoy, y la próxima semana, versículo del 3 hasta el 7. Así que, mis hermanos, nuestra obediencia al gobierno civil, nosotros vivimos en una sociedad que está radicalmente secularizada. Nosotros vivimos en una sociedad que está radicalmente secularizada, donde se asume que el gobierno civil no es responsable delante de Dios. Y en efecto tiene derecho, según ellos, a funcionar ajeno a Dios. Sin embargo, mis hermanos, el ser humano desde la caída ha tenido el deseo imperante de vivir independiente de Dios. Ha tenido ese deseo de querer ser autónomo. Y la mentira que Satanás le dijo a Eva fue precisamente esa. Satanás le dijo a Eva que tú serás como Dios. En otras palabras, no tendrás a nadie a quien rendirle cuenta. Vivirás a tu manera. Esa fue la mentira que Satanás le dijo a Eva.
No obstante, nosotros sabemos cómo fue el desenlace de la historia. Ustedes se acuerdan de Génesis, ¿verdad? Sabemos que después que ellos recibieron su retribución, Adán y Eva, ¿qué pasó con ellos? Fueron expulsados del huerto del Edén. ¿Por qué Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén? Porque habían desobedecido el mandato de Dios. Pero no solamente eso, mis hermanos, Dios mandó un ángel con una espada a la entrada del huerto para que a Adán y a Eva ni siquiera se le ocurriera meterse otra vez y hacer lo que ellos le vengan en gana. Vemos, mis hermanos, aquí vemos un tipo de gobierno en el que Dios se vale de un ángel para establecer orden en la tierra, y Adán y Eva no intenten hacer lo que ellos quieran hacer. Desde ahí vemos entonces la necesidad de tener un gobierno en esta tierra. Imagínense que no existiera gobierno. ¿Cómo estaríamos todos nosotros? Este mundo fuera un caos. Fuera un caos totalmente. El gobierno vino a causa del pecado del hombre. Si el hombre no hubiera pecado, no existiría un gobierno humano. Si el hombre no hubiera pecado, no existiría un gobierno humano. Existiría el gobierno teocrático, donde solamente Dios es el que dirija toda la tierra. Pero por causa del pecado, entonces Dios vio la necesidad, Dios creó la institución del gobierno. El gobierno no fue creado por los hombres, fue creado por Dios. De hecho, en la Biblia nosotros vemos 3 instituciones que Dios formó. ¿Se acuerdan cuáles son? La familia, el gobierno y la iglesia. Estas 3 instituciones Dios las formó. Estas 3 instituciones Dios las formó. Entonces Dios creó el gobierno para establecer un orden y preservar la vida humana. Por esa razón fue que Dios creó un orden. Porque si no hubiese un orden, si no hubiese un gobierno, todo el mundo se estaría matando. No había consecuencias sobre los actos delictivos. Entonces, imagínense entonces, mis hermanos, vivir una vida así. Satanás se ha encargado de promocionar esta filosofía del secularismo. Acuérdense que yo dije al inicio que nosotros vivimos en una sociedad radicalmente secularizada. Satanás, el diablo, se ha encargado de promocionar esta filosofía del secularismo, donde el hombre es el estándar de todas las cosas. El hombre no necesita de alguien más. Y esa misma idea se ha querido vender a la sociedad y al gobierno. El gobierno puede funcionar sin Dios, es lo que dice el secularismo. No necesitamos a Dios, podemos llegar lejos, podemos avanzar a una nación sin la ayuda, sin la intervención de Dios. ¿Y eso es posible? Eso no es posible. No es posible que haya un gobierno que se sostenga sin Dios. Es lo que ellos quieren hacer, pero ellos no saben lo que están haciendo. Así, mis hermanos, que este tipo de pensamiento es respaldado por el secularismo. Ahora, ¿qué es el secularismo? La palabra secularismo viene del latín seculum y hace referencia a una época, a una era o periodo de tiempo. En este sentido, el secularismo es una filosofía, una forma de pensamiento que guarda relación con el vivir en el mundo. A la misma vez, es una creencia indiferente o contrario a la religión. El secularismo es una filosofía del aquí y el ahora. El futuro no importa. ¿Por qué? Porque no hay eternidad. Eso es lo que dice el secularismo. No hay eternidad. En esta filosofía el hombre es el estándar de todas las cosas. El hombre es la medida de su conducta. En el modelo secular, entonces, mis hermanos, el gobierno es visto como el responsable, oiga esto, el responsable de resolver todos los problemas del hombre. En el modelo secular. Sin embargo, mis hermanos, ningún gobierno en esta tierra es capaz de resolver ningún problema humano. Ningún gobierno. Ningún gobierno puede solucionar nuestro problema. De hecho, Dios no está interesado en que el gobierno sea el que resuelva nuestros problemas. Dios no está interesado en eso. Así que, amados hermanos, el propósito primordial por el que fue instituido el gobierno
era para frenar el mal y preservar la vida humana. Ese es el propósito primordial del gobierno. Refrenar el mal, preservar la existencia humana. La primera tarea del gobierno es proteger a las personas del mal y mantener la vida humana, aunque esto no sea lo que usted y yo estamos viendo en nuestros días. ¿Cuál es la idea del gobierno? Usted sabía, gracias a Dios, usted sabe lo que pasó en esta semana. ¿Qué pasó esta semana? ¿Verdad? Se aprobó, se derrocó esa ley ya contra el aborto. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, hermanos. Cuando los cristianos van y protestan, la iglesia no se está metiendo en los asuntos del gobierno. La iglesia simplemente le está diciendo al gobierno que sea gobierno y ya. Porque el gobierno existe para preservar la vida. Para eso fue que Dios lo hizo, lo formó. Para preservar la vida, no para quitarla. Y eso es lo que ellos quieren hacer. Quitar la vida. Aprobando leyes contra el aborto. Es por eso, mis hermanos, que en esta mañana quiero animarles a que todos nosotros demos un buen ejemplo como ciudadanos ante las autoridades civiles. Aunque no nos guste que alguien nos diga a nosotros cómo debemos conducirnos, aunque alguien nos diga cómo debemos hacer las cosas, aunque no nos guste eso, como ciudadanos del reino de Dios y de este país, nosotros debemos vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente, como dice la Biblia. Y quiero que usted vea conmigo, mis hermanos, en primer lugar, el versículo 1 de Romanos 13. Romanos 13:1 dice el versículo 1, sométase toda persona. En el original dice, sométanse toda alma a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo está haciendo aquí un llamado a los cristianos en Roma y les manda a que se someten a las autoridades. Pablo estaba consciente de la perversidad, de la corrupción que había en el sistema del Imperio Romano. El Imperio Romano, mis hermanos, fue uno de los gobiernos más corruptos que jamás haya habido en toda la historia humana. Si usted cree que el gobierno de su país es malo, no se compara con lo que se vivía en el Imperio Romano. El gobierno del Imperio Romano fue uno de los más corruptos en toda la esfera de la tierra. Y Pablo le dice a ellos que como cristianos se sometan a esas autoridades. Eso no les oneraba a ellos a no someterse y obedecer las leyes. No, este mandato de Pablo a los cristianos en Roma no es un caso aislado en el Nuevo Testamento. Tanto Pablo como Pedro, incluso nuestro Señor Jesucristo, nos hablan a nosotros que debemos de someternos a las autoridades. Debemos someternos a las autoridades. El apóstol Pablo les da la razón a ellos por las cuales ellos debían someterse a las autoridades del gobierno, como era el de Roma. Ellos pudieron pensar que el gobierno de Roma llegaron ahí por la fuerza o por error o por cualquier otra razón. Sin embargo, Pablo le dice a ellos, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esa, mis hermanos, es la razón por la que usted y yo debemos someternos a las autoridades. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Esa es la mayor razón por la cual usted y yo debemos obedecer las leyes. Someternos a las autoridades gubernamentales de este país. Aunque usted no sea ciudadano de este país, usted debe someterse a los gobernantes. Si no le gusta, hermano, pues entonces lamentablemente viva con eso, pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Esto no quiere decir, mis hermanos, que Dios esté de acuerdo con la maldad y la corrupción que hay en estos gobiernos. Claro que no, mis hermanos. Dios no está de acuerdo con nada de esto. Dios no está de acuerdo con el aborto. Dios no está de acuerdo con la maldad y el homicidio. No, Dios no está de acuerdo. Estos son agentes
que han sido puestos para establecer orden y proteger la vida humana. Ellos como institución, usted sabe, son responsables ante Dios por la manera en cómo ellos ejerzan las leyes en este mundo. Ellos son responsables. Ellos, aunque no lo sepan, un día le darán cuentas a Dios por las leyes que están aprobando. Se van a topar de cara con la realidad. Mis hermanos, ellos le van a dar cuenta a Dios. Los gobernantes no son autónomos. Los gobernantes no son autónomos. Por encima de ellos hay un gobierno superior. Por encima de ellos hay un rey que reina sobre todas las cosas. Y tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Ante Él se someten todas las cosas. Por Él todas las cosas subsisten. Por Él todas las cosas subsisten. Ahora, ¿por qué Pablo le dijo a estos hermanos en Roma que se sometan a las autoridades superiores? ¿Por qué Pablo le está diciendo esto? Pablo le dijo esto porque un creyente, como vimos hace unas semanas en Romanos 12, un creyente que se ha dedicado por completo al Señor y tiene una mente renovada, será conocido por obedecer las leyes, no por armar pleitos o ser rebeldes, sino que su manera de pensar reflejará la manera en cómo ellos viven. Por lo tanto, mis hermanos, es necesario tener una mente renovada para hacer un balance entre la obediencia civil y la obediencia divina a Dios. El apóstol Pablo da la misma enseñanza en su carta a Tito. Escucha lo que dice Tito 3, 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre para con todos los hombres. Pablo está mandando esto aquí. Pedro dice lo mismo, según primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Mis hermanos, para someternos al gobierno civil, usted y yo debemos de tener una mente renovada. Debemos de tener una mente renovada. El gobierno fue creado por Dios. Los gobernadores están ahí por determinación divina. Ellos no estarían ahí si Dios no lo hubiese permitido. Es así, aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Ellos no estarían ahí si no fuera por la voluntad divina de Dios. Como institución, el gobierno es responsable, mis hermanos, nuevamente se lo voy a repetir, en la manera en cómo éste ejerza las leyes. Porque fue una institución creada por Dios. No es una institución autónoma que vive como ellos, el secularismo, la idea del secularismo dice que el gobierno funciona ajeno a Dios. Puede vivir sin Dios y eso es mentira. No podemos vivir sin Dios. No podemos sacar a Dios, porque si sacamos a Dios no tendremos punto de referencia. No sabremos si estamos aquí o si estamos allá. Dios es nuestro punto de referencia. La autoridad que tienen estos gobernadores y reyes de este mundo no ha sido dada por el hombre. No ha sido dada por el hombre. La autoridad que ellos tienen proviene de arriba. Mis hermanos, la autoridad que tiene el presidente de su país proviene de arriba. Proviene de Dios. Porque le ha sido dada por Dios. Ah, no, pastor, pues mi presidente es un corrupto. Dios no está de acuerdo con que tu presidente sea un corrupto. Tú sabías eso. Pero tu presidente no es un santo. No es un ángel. Es pecador. Y al final, hermanos, ellos en cierto punto cumplen con el propósito de Dios. Aunque no entendamos, así es. La autoridad que ellos tienen proviene de arriba. Jesucristo reina sobre toda su creación. Él está por encima de cualquier gobernante, mis hermanos. Él está por encima, Él es el príncipe del universo. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 28, 18? Jesús dijo, toda potestad, toda autoridad me es dada. ¿Quién le dio esa autoridad a Dios? ¿Usted? No, Dios el Padre le dio la autoridad a Jesucristo.
Él tiene el control y dominio sobre toda su creación, incluyendo los gobernadores civiles. Él tiene el control de toda su creación. Isaías 40, versículo 12 al 14 dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y dice la Biblia, y pesó los montes con balance y con pesos y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Mis amados hermanos, ¿quién sino Dios? Dios es el que ha creado todas las cosas. A Dios nadie le dio un consejo. Dios, yo creo que tú deberías poner a fulanito ahí. No pongas al otro, porque el otro es medio corrido. Pon mejor a este, que el pobre tiene más carácter. No, mis hermanos. Dios pone reyes y quita reyes, dice Daniel 2:21. Dios es el que lo pone, Dios es el que los quita. Usted y yo, nuestra responsabilidad es votar por los gobernantes, pero sabe que al final el voto decisivo no lo tiene usted ni lo tengo yo. Lo tiene Dios. Es Dios, hermanos. Por más malo que sea el gobierno, es Dios. No me pregunten a mí por qué Dios hace eso. Porque Él lo hace. Él no tiene que darle cuentas a nadie, a ninguno de nosotros. Dios en su soberanía creó y tiene control absoluto sobre todo el universo. El poder que cualquier persona tenga le ha sido dado de arriba. Pablo dice, y las que hay por Dios han sido establecidas. El punto que Pablo quiere establecer aquí, mis hermanos, es que el poder tiene una sola fuente. Y esa fuente es Dios. El poder tiene una sola fuente. Y esa fuente es Dios. El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 1, en la parte B. Y las que hay, es decir, las autoridades existentes por Dios han sido establecidas. Mis hermanos, no es lo mismo someterse al gobierno de los Estados Unidos ahora que someterse al gobierno, al Imperio Romano en aquel tiempo. No era lo mismo. No era lo mismo. Pablo les está hablando a un grupo de hermanos que vivían en un tiempo difícil. El gobierno romano en tiempos del Nuevo Testamento era pagano, era autoritario y muchas veces inclemente. Algunos de sus emperadores se declaraban a sí mismos como dioses y exigían a todas las personas que le adoraran. Imagínense eso. Yo me creo esto y ustedes tienen que adorarme. Le exigían eso a las personas para que les rindieran culto. Mis hermanos, en el Imperio Romano había más esclavos que libres. En el Imperio Romano había más esclavos que libres. Los gobernantes del Imperio Romano no eran cristianos bautistas. Ellos no aprobaban el cristianismo. Ellos no aprobaban el cristianismo. Por ello Pablo les dice, como ciudadanos romanos, sométanse a las autoridades civiles, aunque sean déspotas, inclementes o inmorales, sométanse a las autoridades. Sométanse a las autoridades. Su responsabilidad como cristianos es dar un buen ejemplo. Ese es tu deber, hermano y hermana. Pablo le está diciendo a ellos, su responsabilidad como cristianos es dar un buen ejemplo de vida, una vida que ha sido transformada. Esa es nuestra responsabilidad. Dar un ejemplo, predicar el evangelio, adornando la doctrina de Dios en una sociedad tan contaminada por el pecado. Ese es nuestro deber. Nuestro deber no es meternos y hacer caravanas y hacer todo eso y aquello. Mi deber es predicar el evangelio. Ese es mi deber. Ese es el deber de la iglesia. La iglesia y el gobierno son totalmente diferentes. Tienen esferas gubernamentales diferentes. Tienen sus leyes diferentes. La iglesia no puede usurpar las leyes del gobierno. Ni el gobierno la de la iglesia. Y ya es así. Debemos respetar a las autoridades, hermanos. ¿Cómo yo respeto a las autoridades? Andando al límite de velocidad. Pagando mis impuestos. Así yo obedezco a las autoridades.
No quiero decir más cosas, ¿verdad? Usted sabe. Si usted es dueño de una compañía, ¿cómo usted se somete a las autoridades? Sacando todos los permisos, no haciendo fraudes. Usted sabe lo que les pasaría a usted si usted falsifica unos papeles. Tendrá consecuencias. El pecado, mis hermanos, ha afectado todas las facultades del hombre. El ser humano, en vez de avanzar y hacer el bien, el ser humano retrocede y se inclina hacia lo malo. Ese es el ser humano. El pecado le ha cauterizado la conciencia a los gobernadores, a la sociedad, y a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. El pecado le ha sellado la cabeza. Y el gobierno no ha hecho lo que debe de hacer. Por eso nosotros protestamos pacíficamente. Porque tenemos que recordarle al gobierno cuál es su responsabilidad. Preservar la vida y proteger a las personas. Por eso nosotros protestamos contra el aborto. No nos metemos en los negocios del gobierno. Simplemente les recordamos: gobierno, tu responsabilidad es protegerlos a ellos, no matarlos. Y eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Y aunque el gobierno humano fue instituido por Dios y cumple hasta cierto grado su plan para mantener el orden, no nos olvidemos, mis hermanos, que la mayoría de estos gobiernos están bajo la influencia de Satanás. Como dice la Biblia, el príncipe de este siglo. Aunque usted no lo crea, como dice el programa, hasta cierto grado, el plan de Dios con el gobierno es mantener el orden. Pero también la mayoría de estos gobiernos están influenciados por Satanás y sus huestes, y para formar y perpetuar actividades satánicas. Usted sabe que es así. ¿Qué es lo que estamos viendo en las noticias, hermanos? El apóstol Pablo fue muy enfático en su llamado a los hermanos. Él dice: sométanse a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, es decir, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas, hermanos. 3 veces en un versículo, Pablo le enfatiza que la autoridad está puesta por Dios. A unos hermanos que estaban viviendo en un régimen déspota, 3 veces le dice: sométanse a las autoridades. Porque las autoridades por Dios están puestas y las que hay han sido establecidas por Él. Cuando usted y yo nos sometemos al gobierno, mis hermanos, estamos honrando a Dios. No a los gobernantes solamente. Es a Dios que estamos honrando. Es a Dios. ¿Significa esto, pastor, que estoy obligado entonces a obedecer todas las cosas que las autoridades me exijan, como mentir o desobedecer a Dios en algo? No. Hay ocasiones, mis hermanos, cuando la desobediencia civil es justificable. Entonces, pastor, usted se contradice. ¿Cómo usted me dice a mí que me someta y luego me dice que no me someta? Hay ocasiones cuando la desobediencia civil al gobierno es justificable y tenemos que resistir a las autoridades cuando éstas nos obliguen a hacer algo que Dios prohíbe o prohibirnos algo que Dios nos manda. Debemos desobedecer. Mire, la Biblia está llena de ejemplos de personas que justamente desobedecieron a las autoridades civiles por sus convicciones bíblicas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, yo quiero que usted vaya allí conmigo, por favor, si puede ser tan amable. El libro de Éxodo, capítulo 1 y el versículo 15 de Éxodo. Éxodo, capítulo 1, verso 15. Si usted lo tiene, espéreme ahí que yo llego ya en un momentito. Éxodo 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, ¿qué hicieron las parteras? Las parteras temieron a Dios. Las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué
¿qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido, ¿a quién? A Dios. Él prosperó sus familias. Mis hermanos, por haber las parteras temido a Dios, Dios prosperó sus familias. Imagínense entonces, si estas mujeres hubiesen hecho caso a la orden del faraón, ¿cómo hubiesen quedado ellas? Como unas asesinas. ¿Sí o no? Como unas asesinas. Ellas se jugaron la vida porque no le estaban desobedeciendo al síndico de la ciudad, no le estaban desobedeciendo al regidor, era al rey, a quien en aquel tiempo tenía todo poder en ese tiempo. Al que tenía la máxima autoridad. Ellas no le hicieron caso y obedecieron a Dios. Ellas obedecieron a Dios antes que al rey, al faraón. ¿Te atreverías tú a hacer lo mismo? ¿Te atreverías tú a jugarte la vida, que te maten por tú defender tus convicciones y obedecer a Dios a lo que te cueste? Hay que tener fe y valor para hacer esto. Otro ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento son los jóvenes judíos Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan en Daniel capítulo 1 que ellos le habían obligado a comer de la comida del rey? ¿Qué hicieron ellos? ¿Se comieron el banquete? No, no se lo comieron, porque si se lo hubiesen comido estarían fallando una ley de Dios. Ellos dijeron, no vamos a comer nada, dennos legumbres y agua y vamos a estar bien. Y vean nuestros rostros, y según nos vean, así hagan con nosotros. ¿Y cómo terminaron ellos? Terminaron más robustos que todos aquellos que comieron de la comida del rey. Otro ejemplo, cuando el rey Nabucodonosor mandó a Sadrach, Mesach y Abednego que adoraran a sus dioses y a la imagen de oro que él había levantado. ¿Se acuerdan de eso? Que Dios había dado Nabucodonosor había mandado un edicto que todo aquel que no adorara a la estatua de oro que él había levantado, automáticamente que los maten. Y estos muchachos que dijeron, Nabucodonosor, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y dijeron ellos, y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro que tú has levantado. Si Dios no me libra de esto, como quiera, yo no lo voy a hacer. Eso es tener convicciones, hermanos. Eso es obedecer a Dios. Dios bendijo de nuevo la fidelidad a tal punto, mis hermanos. ¿Saben qué? Que el fuego no los tocó. Cuando Nabucodonosor vio a estos varones, y eran tres, y vio un cuarto, y dice la Biblia que era igual como el hijo de los dioses. Imagínense estar en un fuego a máxima temperatura, porque dice la Biblia que cuando los muchachos, aquellos que estaban tirando a los jóvenes, se morían antes de llegar al fuego. Imagínense la cantidad. ¿Qué tan alto estaba ese fuego? Y ellos salieron intactos, no se le quemó ni un pelo. Ni olor a fuego tenía sus cabellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios honró la fidelidad de ellos. Amén. Hermanos, a veces el camino más fácil, ¿saben cuál es? La mentira. El más difícil, el que nos va a costar, es lo correcto, pero es lo que hay que hacer. El Señor, otro ejemplo que vemos también en el Nuevo Testamento, era cuando los líderes judíos en Jerusalén le habían prohibido a Pedro y a Juan que predicaran el Evangelio. Dice que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Los apóstoles contestaron, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. No podemos dejar de hablar eso. No era cualquier hombre que le estaban hablando a ellos. ¿Cuál fue el mandato del Señor? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
Y si ellos hubiesen hecho caso a las autoridades judías, entonces estarían fallándole al gobernante celestial, al que tiene toda potestad y toda autoridad. Cuando Pedro y Juan persistieron en su evangelización, los líderes judíos le intimaron de nuevo: ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Eso está en Hechos capítulo 5. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mis hermanos, desobedecer a las autoridades en casos como esto no es desobedecer a Dios, es obedecerle. Cuando alguien a ti te mande a hacer algo incorrecto, cuando hay un conflicto directo, inmediato, inequívoco entre la ley de Dios y el gobierno de los hombres, ¿a quién vas a obedecer? ¿A quién vas a obedecer? Es fácil decir a Dios ahora, ¿verdad? Pero si el trabajo que te va a poner a ti en la cúspide depende de una mentirita, ¿a quién vas a obedecer? Es una mentirita blanca. Ya el Señor pagó por eso en la cruz. Sí, a veces nos volvemos teólogos y todo, y justificamos el pecado. ¿A quién vas a obedecer, hermanos? A veces los gobernadores humanos van a exigirnos o van a prohibirnos hacer lo que Dios nos manda. Y el principio, mis hermanos, aquí es muy simple. Si cualquier gobernante, si cualquier oficial de una institución del gobierno, o un maestro de la escuela, o un jefe militar te ordena que hagas algo que Dios prohíbe, o te prohíbe o te prohíbe hacer algo que Dios manda, no solamente debes obedecer. No solamente puedes desobedecer, sino que debes. Es tu deber desobedecer a ellos. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que Pablo dice, mis hermanos, es que debemos someternos a las autoridades divinas, a las autoridades civiles, porque estas tienen un poder, estas tienen una autoridad que le ha sido conferida por Dios. Pero si estos gobernantes nos obligan a hacer algo que ofenda a Dios, entonces tenemos que desobedecer, aunque nos cueste, aunque nos boten del trabajo. Debemos desobedecer. A veces nosotros pensamos que diciendo una mentirita o llenando los impuestos como no son, no estamos haciendo nada incorrecto. Y sí, hermanos, aquellos que tienen compañía, al final de año se sienten: wow, ¿por qué tanto? ¿Por qué hay que pagar tantos impuestos? Yo sé que le duele, hermano. Yo sé, nos duele a todos. Pero hay que hacerlo como manda la ley. Porque si entonces tú llenas, que ganas 20 y ganas 100, estás obedeciendo a las autoridades gubernamentales. Estás desobedeciendo, a Dios, la autoridad civil. El versículo 2 dice, de Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Entonces, ¿cómo es esto? Que me someta y luego que no me someta. Que si no me someto a la autoridad, entonces le estoy resistiendo a Dios. Mire, Oscar Cullmann escribió respecto a este versículo: pocos dichos en el Nuevo Testamento han sufrido tantas malas interpretaciones como este. Tan pronto como los cristianos, por lealtad al Evangelio de Jesús, ofrecen resistencia a las exigencias totalitarias del Estado que hacen los representantes de ese Estado o sus consejeros teológicos, tienen por costumbre apelar a este dicho de Pablo, como si aquí se mandara a los cristianos a apoyar y en consecuencia encubrir todos los crímenes de un Estado totalitario. Eso ha pasado. De personas que van a apelar
o que no se sometan a unas exigencias malas y cuando llegan ahí ante las autoridades le leen Romanos 13. Y saben, muchos de ellos dicen, espérate, Romanos 13, tengo entonces que someterme. Dios, tengo que someterme. Mis hermanos, cuando nosotros como creyentes protestamos de manera pacífica contra el aborto, no estamos resistiéndonos al gobierno. La iglesia no se está metiendo en los asuntos del gobierno. La iglesia solamente le está diciendo al gobierno que sea gobierno. El gobierno existe para preservar la vida humana y establecer un orden. Y cuando el gobierno no está haciendo eso, mi deber y su deber es decirle al gobierno que sea gobierno. No darle un golpe de estado, porque a eso no me ha mandado Dios. El gobierno fue instituido para preservar la vida y los derechos humanos, no para quitarla. Y la iglesia ha sido instituida para predicar el evangelio de Jesucristo y hacer discípulos. No cambiar la moral de los inmorales. Dios no nos ha llamado a eso. Es predicar el evangelio. Es predicar el evangelio. Pablo está hablando aquí, mis hermanos, de la ilegítima resistencia contra la autoridad terrenal. Contra la ilegítima resistencia. Al final yo tengo que entender, mis hermanos, que por más malo que sea un gobierno, por más perverso, mi responsabilidad es orar por ellos. Ese es mi deber. La Biblia dice, orad por los que están en autoridad. Yo debo de orar por esos que están en autoridad. Esa es mi responsabilidad, predicar el evangelio, no darle un golpe de estado al gobierno o resistir a su autoridad ilegítimamente. Es orar. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Él han sido establecidas. Las que hay. Mis hermanos, esa autoridad un día dará cuentas a Dios. Esa autoridad dará cuentas a Dios por la manera en cómo ejercieron su poder en este mundo. Esos gobernantes que quieren eliminar a Dios, un día chocarán de frente con la realidad. Aquellos que tratan de negar a Jesucristo, que tratan de sacar a Dios del mapa, algún día van a chocar con la realidad y van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor. Van a doblar sus rodillas. La Biblia dice en Filipenses que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Algún día esos gobernantes perversos, malvados, déspotas, inclementes, se van a tener que doblar sus rodillas y darle cuentas a Dios. Ellos no se están saliendo con la suya. Aunque usted piense que sí, hermano, nadie se sale con la suya. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La Biblia dice, mis hermanos, en Daniel 2:21, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios ha establecido dos ámbitos sobre la tierra: la iglesia y el Estado. Cada uno posee su propia esfera de autoridad. La iglesia y el Estado son diferentes y nosotros debemos mostrar respeto por ellos. Nosotros debemos respetar a las autoridades, pero no es derecho del gobierno, y eso siempre debemos de decírselo, quitar la vida. No es derecho del gobierno aprobar leyes contra el aborto. No es derecho. Y yo conozco muchos evangélicos apoyando el aborto. Yo vi una persona en mi Facebook, que la tengo en Facebook, y publicó eso. Yo le tomé un screenshot en mi teléfono, no lo podía creer. No es derecho del gobierno prohibirnos hacer lo que Dios nos manda a hacer. No es derecho del gobierno. ¿Por qué? Porque sobre ellos está uno que tiene toda autoridad y dominio, y todas las cosas están sujetas a Él. Y ese es Dios.
Usted y yo tenemos que entender que ningún gobernador humano se le ha conferido su poder por los hombres. Ningún gobernador humano, la autoridad que ellos tienen la recibieron de parte de Dios. Y aunque a alguno de ustedes les sea difícil entender esto, ya sea por el trasfondo de donde vienen, hermanos, es así. Mucha gente pretende interpretar este texto de diferentes maneras, dependiendo del trasfondo de donde venga. Nuestro trasfondo muchas veces afecta nuestra interpretación de la Biblia. Si yo vengo de un régimen totalitario, donde todo el tiempo he sido abusado, ¿cómo será mi interpretación? ¿Someterme a las autoridades porque ellas han sido establecidas por Dios? Va a ser diferente, yo lo conozco. Yo conozco a gente que darían una interpretación muy diferente, muy distante a lo que dice el versículo aquí. Aunque esto les suene extraño, mis hermanos, aunque esto le parezca raro, los gobernantes son agentes de Dios. Son puestos por Dios y cumplen en cierto modo con la voluntad de Dios. Es nuestro deber como ciudadanos votar por los gobernantes. Pero al final quien tiene el voto decisivo no somos nosotros, es Dios. No, que le hicieron trampa a Donald Trump. Eso fue fraude, mentira. Eso fue Dios que lo permitió. Fue Dios. No hable más de eso, de las trampas y el engaño y las computadoras, que fue Dios quien permitió que el hombre perdiera. Fue Dios quien lo permitió. Usted y yo votamos por ellos. Usted y yo debemos orar por ellos, pero al final quien tiene la última decisión, el último que le pone el punto al párrafo, es Dios. Porque no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios, dice Pablo. Lo mejor de todo, mis hermanos, lo mejor de todo esto, es que por encima de cualquier gobierno, como ya le había dicho antes, existe alguien que está, alguien que reina, alguien todopoderoso, alguien con un gobierno divino trascendente. Y ese es Jesucristo. Jesucristo, Él tiene todo poder y dominio y potestad sobre su creación. Él reina y reinará por toda la eternidad. No hay ningún gobernador aquí que trate de hacer las cosas ajenas a Dios. Porque Dios tiene todo control de su creación. Dios toma el control de esto. Dios toma el control ahora cuando vayamos a la iglesia. Dios tiene el control de eso. Si tú chocas, no fue porque Dios perdió el control, hermanos. Él tiene el control. Él nunca lo va a perder porque Él es creador y Señor de toda su creación. Él es la cabeza de la iglesia. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. La piedra angular, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y hace 2000 años ese Rey dejó su trono y su gloria para venir a este mundo y salvarnos de nuestros pecados. Salvarnos de la condenación eterna. El Rey de gloria, el Rey de los siglos, hoy te extiende la gracia para que tú te arrepientas y creas en Jesucristo y seas salvo. La Biblia dice que es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Dios que confiar en el hombre. Ven a Jesucristo antes que sea demasiado tarde, querido amigo. Ningún gobierno puede resolver tus problemas. El único que puede resolver el problema con el pecado no es el presidente, es Dios. Dios es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. Ningún gobernador puede perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados sino Dios. Entonces, mis hermanos, la Biblia dice en Romanos 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para yo ir al cielo, yo tengo que creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Cuando tú confiesas que Jesucristo es el Señor, tú te estás sometiendo al señorío de Cristo. Tú estás diciendo que Dios, Jesucristo es tu Señor y nadie más. Que tú no perteneces a nadie más en este mundo.
que Él es digno de toda gloria, toda alabanza. Él es digno. Y el único dueño de tu vida. Mis hermanos y visitas que están aquí en esta mañana, solamente aquel que recibe el golpe es el que tiene el derecho a perdonar. Y Jesucristo fue el que se recibió los clavos en sus manos y en sus pies por nuestros pecados. Fue azotado, herido. Sintió la ira de Dios, el abandono de su Padre Celestial en la cruz del Calvario por pecadores como tú y como yo. Y ese Dios está dispuesto a perdonarte todos tus pecados. Ese Dios es el que reina. El diablo no es el que reina. Jesucristo es el rey. Jesucristo es rey, no el diablo. No Joe Biden. Cristo. Por encima de todos estos gobernadores está Dios. Y Él pone reyes y quita reyes. Mis hermanos, nuestra tarea como cristianos es ser luz en una generación perversa y maligna, contaminada por el pecado. Dios no me ha llamado a mí a hacer política. Dios me ha llamado a mí a ser discípulos. Esa es mi prioridad, no convocar un grupo de gente, vamos a votar por este y vamos a votar por el otro. Es a predicar y a ser discípulos, esa es mi misión. No nos olvidemos de cuál es nuestro objetivo en esta tierra, hermanos. Si Jesucristo hubiese querido que nosotros hagáramos política, no nos hubiese dejado su palabra, no nos hubiese dejado que el mandato de ir y predicar el evangelio. No, vayan y hagan políticas a todas las naciones, dando golpes de estados, siendo revolucionarios. Eso no nos ha llamado Dios. La iglesia tiene una misión. El gobierno tiene su misión. Y mi deber como cristianos es someternos a esas autoridades, aunque no nos gusten. Aunque no me guste, es mi deber darle honor a las autoridades. Jesucristo lo dijo. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dale honor a las autoridades, porque ellas han sido puestas por Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial, por la bella oportunidad que tú nos concedes a nosotros de estar aquí en esta mañana.